ese sentido, las nociones y las concepciones van cambiando, entendiéndose las la comunicación política, y específicamente en torno a la comunicación política gubernamental, o sea, cómo el gobierno comunica. Eso es lo que vamos a ver ahora. Así que acompáñenme a ver el material de apoyo. Ok, ¿cómo paso de lámina? Ah, ya, listo. Entonces, comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo. O comportamientos. ¿En qué sentido? La comunicación de riesgo no se suele utilizar por un momento determinado, pero por la falta de conocimiento
La comunicación de riesgo asigna una gran importancia al diálogo con las poblaciones afectadas y con el público interesado para brindarles la información necesaria que les permita tomar las mejores decisiones posibles durante la emergencia o desastre. Como bien lo había dicho, la idea de la comunicación de riesgo es cambiar un hábito de conducta para que esos hábitos de conducta que nos generan vulnerabilidad ante una amenaza sean mitigados. Las herramientas de la comunicación de riesgo es que nos permite dar una mirada multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque se aborda desde un ámbito técnico a partir de diferentes disciplinas. Si el riesgo que se presenta es un riesgo de salud, como el que estamos viviendo hoy en día con la situación de la pandemia del COVID-19, la mirada multidisciplinaria viene dada por técnicos en materia de salud, viene dada por politólogos, gente especialista en cuanto al Estado, estadísticos, viene dada también por comunicadores sociales para el momento de comunicar y por diferentes actores que puedan especializarse en áreas de interés para la situación de riesgo en específico. Otra de las herramientas que nos permite la comunicación de riesgo es establecer un triángulo de confianza. El triángulo de confianza es un elemento sumamente importante para la comunicación de riesgo, que es el triángulo de confianza que se debe formar entre los técnicos que manejan la materia, los comunicadores que van a transmitir la información y los decisores que al final son quienes generan las políticas públicas para atender la situación. Otra herramienta se nos presenta como el riesgo que el riesgo se comunica a quien tiene posibilidad o potencialidad de sufrirlo. Eso quiere decir que la comunicación política nos permite segmentar la audiencia. Si un riesgo se presenta en una comunidad determinada, la comunicación política puede ser direccionada a atender a esa comunidad en específico. Y la cuarta herramienta estaría en utilizar canales diversos para conversar con el público. La comunicación de riesgo, y eso lo veremos más adelante como lo había comentado antes, con la evolución histórica que ha tenido, ha llegado al punto de generar una interactividad con el público. El público tiene percepciones de riesgo que pueden ser comunicadas y en la comunicación de riesgo actual son de interés para los técnicos y los especialistas en la materia para identificar desde percepciones en torno al riesgo hasta posibles acciones a tomar desde el ámbito decisorio. Las diferentes herramientas que se pueden utilizar para hacer esa dinámica de interacción entre el público y entre los decisores están las encuestas, las charlas en línea, los centros de llamada, entre otros. También podemos destacar los consejos que manifiesta la Organización Mundial para la Salud en torno a las situaciones de riesgo. Recordemos que en principio esta disciplina se ha profundizado más que todo desde un área de amenazas naturales y amenazas epidemiológicas, como es el caso actual. La OMS entonces tiene unos 5 consejos en torno a cómo comunicar el riesgo. Primero, mantener la confianza. Súper importante, los decisores a la hora de comunicar tienen que generar confianza en el público y en la audiencia. Segundo, anunciar temprano el riesgo. El riesgo, si no es anunciado de manera temprana, no se puede generar las dinámicas preventivas o las decisiones oportunas para evitar la vulnerabilidad o para mitigar la vulnerabilidad. Tercero, actuar con transparencia. Cuarto, comprender al público. Y quinto, planificar. A mí me gustaría, mientras estamos desarrollando esta dinámica de exposición, que vayan imaginando situaciones particulares en torno a lo que he venido explicando. Por ejemplo, en torno a esos 5 consejos de la OMS podemos buscar ejemplos de la actualidad en torno a la coyuntura actual. Tener la confianza, anunciar temprano, actuar con transparencia, comprender al público y planificar serían cosas que podemos ver si han sido o no aplicadas en la gestión de riesgo del COVID-19 por distintos gobiernos. Cómo fue abordada la situación por Bolsonaro, cómo fue abordada la situación por Lenín Moreno, cómo fue abordada la situación por Donald Trump, cómo fue abordada la situación por nuestro presidente Nicolás Maduro. Ver las diferencias y ver cómo se hizo la gestión de riesgo en cada uno de los casos. Ahora, los modelos de comunicación política de riesgo parten a raíz de lo que sería la evolución que ha tenido. Los modelos responden según lo que plantean por lo menos Covello y Sandman,
que son autores especialistas de la materia. 4 son las etapas por las que ha pasado la evolución de la comunicación de riesgo. La primera fue ignorar al público. La segunda, explicar mejor la información sobre el riesgo. La tercera, dialogar con la comunidad. Y la cuarta, incluir al público como un agente colaborador. Estas etapas se ven reflejadas en los modelos sobre la comunicación de riesgo, que está el modelo de percepción. La comunicación de riesgo es esencialmente unidireccional, con una audiencia identificada a la que se alerta o se tranquiliza, y este modelo carece de un mecanismo de feedback. El modelo transmisión, que es la comunicación de riesgo, se centra en el traslado de información sobre los riesgos a los que se exponen los individuos para que adopten acciones tendientes a reducir los riesgos. Es un modelo unidireccional todavía desde una fuente centralizada. Está el modelo de actuación, que es la comunicación de riesgo, pone mayor énfasis en que los actores conozcan y comprendan las funciones de cada uno de ellos y de los organismos intervinientes en atenuar las consecuencias de este riesgo, de las consecuencias, los desastres que se presenten. Y está, por último, el modelo de interacción, que es la comunicación de riesgo, es un proceso interactivo de intercambio de información y opinión entre los individuos y grupos o instituciones. ¿Qué no es la comunicación de riesgo? Bueno, la comunicación de riesgo no es contar muertos y heridos, no es dar datos y curvas, no es emitir boletines. Esto es simplemente información del daño. La comunicación de riesgo, como bien planteamos, es alertar sobre unas condiciones de vulnerabilidad y sobre unas potenciales amenazas que hacen vida en un territorio o una comunidad en específico. Y el cómo alertarlas es muy importante, y es en lo que se especializa la disciplina de la comunicación de riesgo, ya que, como bien dijimos, si no se comunica de forma efectiva y de forma oportuna y de forma correcta, puede generar impactos no deseados en la población, como sería el pánico. Aquí tenemos un esquema de comunicación de riesgo que nos facilita la Organización Panamericana de la Salud, que está la preparación, que la preparación es la conformación de equipos, la coordinación interna, la coordinación institucional, todos los actores involucrados en la materia. Por ejemplo, si es un desastre natural, entraría el Ministerio de Interior y Justicia, entraría Protección Civil, que es un órgano adscrito también, entraría la vicepresidencia, el presidente, entraría el Ministerio de Salud para atender las víctimas de la amenaza, y entrarían diferentes actores. Eso es la coordinación institucional y la creación de los equipos. Plan de comunicación de crisis, capacitación interna y externa a los diversos públicos, elaboración de mensajes, vigilancia en la comunicación, plan de medios, gestión de recursos. Todo eso es parte de la preparación para generar la comunicación de riesgo. Luego está el inicio, el punto cero de donde arranca la comunicación de riesgo, donde se empieza a generar la dinámica de información y de feedback con el público. Está el momento de control, que sería cuando se manifiesta la amenaza, cómo influyeron y cómo influyó lo que serían las medidas preventivas que aplicamos y todas las estrategias y las políticas públicas y las estrategias de comunicación que empleamos para combatir la situación y la amenaza. Estaría la recuperación, cuando empieza a normalizarse y a recuperar la normalidad de la vida de la comunidad, y estaría la evaluación, que sería ya un momento nuevamente de feedback, de ir viendo qué se hizo bien, qué se hizo mal y cómo mejorar. Y esto es un mecanismo, un esquema que sería cíclico. Luego de la recuperación empezaría en términos de nuevas amenazas y nuevos posibles riesgos, la preparación, el inicio, el control, la recuperación y la evaluación. Ahora, vemos que en la situación de control puede llegar un momento que, si se sale del control, nos tocaría enfrentar lo que sería una crisis, que esta crisis sería multidimensional dependiendo del riesgo que estamos abordando. Ahora bien, vamos a distinguir vamos a diferenciar entre el riesgo y la crisis. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Y generalmente el riesgo precede a la crisis. Se habla de crisis cuando los responsables políticos experimentan una amenaza seria para las estructuras básicas o los valores y las normas fundamentales de un sistema, que bajo presión del tiempo y en circunstancias muy inciertas hacen necesario que se adopten decisiones vitales.
podemos ejemplificar esto en la actualidad? Vemos por lo menos una situación que se presenta en los Estados Unidos por una mala gestión del riesgo y una mala comunicación de riesgo. Ellos generan un desencadenamiento de lo que sería la crisis. Y allí la crisis amenaza con la estabilidad hasta política, por eso es multidimensional, no solo amenaza la estabilidad social y la estabilidad en términos de salud, sino también la propia supervivencia del aparato institucional y del aparato estatal. Alerta: cuando los responsables políticos responden bien a una crisis, el daño es limitado. Cuando fallan, la crisis y el impacto aumentan. La comunicación de crisis representa la capacidad de una organización de reducir o eliminar los efectos negativos que una crisis pueda provocar sobre su imagen y reputación. Tiene un doble objetivo, que es producir no tan solo el cierre operativo, logístico, soluciones, normas de la crisis, sino además el cierre político de la misma, acuerdo para que el asunto crítico no entre en agenda nuevamente. Como consejo, les facilitamos, la gestión apunta a restablecer un sentido de normalidad. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Cuando se presenta la crisis, el objetivo de la comunicación de crisis, además de generar certidumbre durante el tiempo que dure la crisis, tiene que ser llegar al cierre de la misma. Y ese cierre tiene que ser un cierre definitivo que genere consenso y que logre sacar ese tema de la agenda pública para que no se recaiga en una dinámica, porque como dijimos, una crisis en un ámbito de salud, por ejemplo, puede generar una crisis política, y esa crisis política amenaza la estabilidad y la supervivencia del Estado, por lo cual el cierre tiene que ser definitivo. Continuamos con las diferencias entre riesgo y crisis. Generalmente el riesgo precede a la crisis si no logra evitar su advenimiento. Hay colaboración institucional, a diferencia de la crisis, que no siempre presenta la colaboración institucional. La comunicación en el riesgo es vertical, pero admite una cierta horizontalidad, mientras que la comunicación en crisis siempre va a ser vertical y va a apelar a lo vertical. Ya veremos un poco más adelante el por qué. El riesgo se proyecta siempre, en la comunicación de riesgo se proyecta siempre la necesidad de hacer más por ser una amenaza, no un evento en desarrollo. O sea, el riesgo siempre podemos participar y estar en un sentido proactivo, reduciendo, mitigando lo que serían las vulnerabilidades. La crisis representa en cierto sentido una pérdida de poder, por lo cual la comunicación busca en muchas ocasiones reafirmarlo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, cuando se viven generalmente situaciones de crisis, que como bien dijimos en el término del Estado como principal gestor de crisis, porque esta información que les estoy facilitando no solo es aprovechada por los estados, también por cualquier tipo de organización, porque toda organización es proclive o es vulnerable o presenta siempre un riesgo de una amenaza latente y está proclive a crisis también. Todo esto, cuando es una crisis política, se da un sentido de pérdida de poder. ¿En qué sentido? Bueno, la crisis genera una inestabilidad donde seguramente otros factores de opinión juegan allí y genera un desequilibrio en la balanza, por así decirlo, y en lo que sería la gobernabilidad y la estabilidad del sistema político. Entonces, la comunicación de crisis siempre trata de mostrar la permanencia o la reafirmación del poder. Vemos en las grandes crisis políticas de los distintos países cuando sale el mandatario, en todo el sentido de la comunicación vertical, el máximo representante del Estado, con todo su cuerpo del alto mando militar atrás, por ejemplo. Eso es una reafirmación del poder en un momento de crisis, por el hecho de que las crisis suelen poner en duda el hecho del poder. Ahora, tenemos los escenarios típicos. Los escenarios típicos de la comunicación de crisis y la comunicación de riesgo, porque son escenarios comunes ambas, son A, organizaciones, que puede ser el Estado o la empresa, en caso de que hablemos de gestión de riesgo de una empresa, hablándole al público. B, el público hablándole a las organizaciones, cuando vemos a las comunidades exigiendo actuaciones o comunicando a las instituciones. C, el público hablándole al público, cuando vemos a comunidades, líderes comunitarios, consejos comunales, organizaciones populares, hablándole a otras organizaciones populares, y de organizaciones hablándole a organizaciones.
Como consejo, el riesgo debe potenciar la B, la C y la D. O sea, el público hablando de las organizaciones, el público hablándole al público y organizaciones hablándole a las organizaciones, pero no excluye a el A, está presente allí también, que es la organización, en este caso el Estado, hablándole a lo que sería el público. Y la crisis siempre trabaja sobre A. La crisis siempre va a trabajar desde las organizaciones hablándole al público o desde el Estado hablándole al público, por el hecho de reafirmar el poder, por las implicaciones psicológicas que puede tener todo lo que sería la simbología política del poder, que bien comenté hace unos momentos. Ahora, errores de la gestión. Errores de la gestión de riesgo, primero, no comunicarlo tempranamente. El riesgo es una amenaza latente. El riesgo tiene que ser comunicado de forma oportuna. Si, por ejemplo, no hubiésemos conocido y no nos hubiésemos informado y nuestro Estado en la actualidad no hubiese estado pendiente de comunicar, informar, alertar sobre la amenaza del virus COVID-19 desde su evolución y su manifestación en los primeros brotes en China, la percepción del riesgo hubiese sido muy limitada y posiblemente nos hubiese causado muchísimo más daño, como vemos en caso de países que disminuyeron o minorizaron la amenaza. 2, subestimar la amenaza, efectivamente. Subestimar la amenaza lo que genera es, en términos de la comunicación, una subestimación igual por parte del público. Vemos como un Jair Bolsonaro dice que el COVID es una gripeciña y el hecho de su comunicación en torno a la comunicación de riesgo genera un impacto donde la percepción del riesgo del público es menor, y al ser menor, las precauciones y las prevenciones que van a tomar van a ser menores, por lo cual el riesgo no va a ser mitigado, más bien va a ser exponenciado. Y la tercera es mentir. Mentir es un error que en comunicación política se paga caro. Y bueno, en diferentes estrategias de la comunicación política está el empleo, dependiendo de las situaciones, de fake news, por ejemplo, que es una estrategia de comunicación política muy utilizada por la derecha, que cuando no son bien empleadas se pagan caros por el elemento de la contradicción. La contradicción en términos de comunicación política genera un grave daño a la imagen no solo de los que están comunicando, sino de la estructura general del Estado, cuando es el Estado el que comunica. Error de la gestión de crisis sería, primero, negarla. Negar que se está ante una crisis genera igualmente una falla en la percepción del público, porque la idea de la comunicación de crisis es tratar de generar un estándar en lo que sería la opinión pública para mantener un control de la situación. Segundo, clausurarla indebidamente. Eso quiere decir no lograr el cierre de la crisis de una forma que haya mitigado y haya, no digamos complacer, porque en la política nunca el 100% de la gente va a estar complacido de las decisiones que se toman, pero sí generar un máximo de consenso posible en torno al cierre de la crisis. Y la tercera, mentir nuevamente. Vemos que mentir entonces es un factor grave para ambos estilos de comunicación. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo trabajan el riesgo y la crisis? Trabajan igual, pues, ¿no? Tienen sus diferencias en ciertos niveles. El riesgo, su foco son las vulnerabilidades para evitarlas. El objetivo es alertar, concientizar y prevenir. No necesariamente requiere una trayectoria futura, porque el riesgo suele ser por amenazas constantes. Vamos a llamar cuando son amenazas naturales del sismo. Eso no va a tener, la comunicación de riesgo en ese caso no va a tener un fin. O cuando, por ejemplo, en estos momentos con respecto a la pandemia, no sabemos en qué momento va a dejar de representar un riesgo, por lo cual la comunicación va a seguirse extendiendo hasta que se le pueda dar un tratamiento distinto, o sea, hasta que se genere una vacuna y hasta que podamos cambiar la estrategia en torno a la comunicación. Los involucrados son identificables, geolocalizables y segmentables. O sea, el riesgo se puede segmentar dependiendo del riesgo, de la amenaza que estemos tocando. Por ejemplo, si es una amenaza específica de deslizamientos de terrenos en una zona donde está una comunidad construida, la población vulnerable es geolocalizable, es identificable y
por ende es segmentable a la hora de comunicarles y a la hora de abordar las estrategias para ellos. Trabaja con múltiples vocerías en distintos formatos, conferencias de prensa, entrevistas, actualizaciones digitales, presenta multiplicidad de vocerías orquestadas a partir del encuadre prioritario realizado por la máxima autoridad. Aquí hay un concepto que, bueno, voy a aclarar por si acaso no hay gente que no está familiarizada con el concepto de la comunicación política. El encuadre es o también conocido como framing en inglés, es la forma como nosotros enmarcamos un tema. Se le conoce encuadre, ¿por qué? Porque prácticamente encerramos la realidad en un cuadro donde nada existe por fuera de ese cuadro y resaltamos los elementos que queremos resaltar de la situación determinada y obviamos otros, dejándolos por fuera de ese cuadro. Utilizo ahí dos perspectivas desde el encuadre, que está, por ejemplo, una que habla de exponenciar algunas facultades y obviar otras. Siempre utilizo un ejemplo que es como que tengas dos hamburguesas en una mesa y las hamburguesas sean exactamente la misma. Pero una hamburguesa te dice que es 80% de grasa y la otra te dice que es 20% libre de grasa. La forma como estamos enmarcando y la realidad va a tener un impacto en la psicología del consumidor, en este caso, que seguramente por la dinámica actual del fetiche a la cultura fitness, la gente va a voltear es aquella que dice 20% libre de grasa, porque lo va a reflejar sobre sus parámetros inconscientes construidos por los medios. Bueno, lo mismo pasa, el encuadre está en todo, el encuadre también tiene una perspectiva lingüística, que es cómo nosotros le damos significado a las palabras. Por ejemplo, qué nosotros entendemos por capitalismo, qué nosotros entendemos por socialismo, qué imágenes nos vienen a la mente. Si, por ejemplo, yo digo capitalismo y las imágenes que vienen a la mente de las personas son el dinero en abundancia, los lujos, Disney World, ahí están encuadrados, enmarcados en lo que sería el marco del capitalismo. Mientras que si ven la pobreza en África, la miseria que se genera, las desigualdades sociales, ya están dentro de un marco distinto. Entonces, cuando hablamos de que hay múltiples vocerías, es que no es siempre el mismo, no es el máximo decisor el que tiene que estar dando constantemente las declaraciones, sino que por el triángulo de confianza pueden ser gente especialistas en la materia o pueden ser los decisores que tengan que ver en torno a la materia. Por ejemplo, en este caso, un ministro de Salud, el ministro de Comunicaciones, el ministro de Interior y Justicia, el ministro de Defensa para situaciones de defensa. Entonces, la vocería se dimensiona a múltiples niveles, no está centralizada en una sola para que tampoco el público se termine aborreciendo la imagen de una sola figura comunicando constantemente, porque el riesgo tiene que ser una comunicación constante, como habíamos dicho, y se orquesta a partir del encuadre, el encuadre que ya definí qué quiere decir esta palabra, realizado por la máxima autoridad. ¿Qué quiere decir? Que bueno, hay un punto de comunicación cero donde la máxima autoridad genera el encuadre, genera los conceptos claves de cómo se va a tratar el riesgo y la temática, los conceptos y los parámetros de cómo se va a abordar, cómo se va a explicar, y a partir de esa línea discursiva, de ese encuadre prioritario, los demás actores van a empezar su comunicación en consonancia. La crisis. ¿Cómo trabaja la crisis? Trabaja desde las vulnerabilidades afectadas, o sea que la crisis es la manifestación de la amenaza ya latente, o sea, es cuando ya la amenaza se hizo efectiva, por lo cual las vulnerabilidades afectadas es lo que hay que ver cómo solventar. El objetivo es clausurar la crisis aportando certeza sobre cómo salir de ella. Eso quiere decir, tanto en el riesgo como en la crisis, suele haber un factor muy presente que es la incertidumbre. En ambas comunicaciones uno va tratando de gestionar la incertidumbre, o sea, tratar de irla mitigando. En la crisis esto es aún más importante. ¿Y cómo se hace? Bueno, ejemplificando, explicando de forma escalonada cuál es la planificación para salir de ella. Debe aportar una trayectoria futura, plazos escalonados en manifestación de la incertidumbre, lo urgente, lo de corto plazo, lo de mediano plazo y lo de largo plazo. Debe haber una manifestación comunicacional cero, que debe ser la asunción de la crisis. O sea, en el momento de la manifestación de la crisis debe haber un punto comunicacional cero, donde el máximo decisor de la estructura, llámese empresa o llámese Estado, marque lo que sería
la asunción de la crisis, el comunicar que se ha entrado en una crisis y que se va a hacer todo lo posible para trabajar, todo el trabajo posible para salir de esta crisis. Establece pautas periódicas, pero emite mensajes excepcionales. Esto quiere decir que, bueno, tiene que ser en crisis. La forma de comunicación es con pautas periódicas, es mantener a la prensa activa en torno a cronogramas en los cuales se va a dar la comunicación, se va a presentar avances en torno a la solventación de la crisis, entre otras. Pero también está abierto a que se den conferencias o comunicaciones excepcionales. No merma la libertad de prensa, pero debe garantizar el encuadre del tema para que sea comprendido tal cual se quiere comunicar. ¿Esto qué quiere decir? Desde el poder, si la idea es clausurar la crisis, se debe buscar garantizar que el encuadre comunicativo de los medios de comunicación vayan dirigidos en sentido de siguiendo el encuadre generado por el máximo decisor. ¿Cómo se maneja el factor miedo? El factor miedo es un factor presente tanto en el riesgo como en la crisis. El miedo es un motor persuasivo, pero necesita ser acompañado de otros usos comunicativos, como el rol educador, el explicativo institucional y el normativo. O sería el educador explicativo o el institucional normativo. Como consejo, apelar al decisionismo institucionalista y coordinación operativa en cuanto al riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Apelar al decisionismo institucionalista es mostrar al momento de comunicar que las decisiones se dieron desde un punto de vista institucional, de cómo, por lo menos para atender al COVID-19, la institución, el Ministerio de Salud, la vicepresidencia, llegaron a consenso para la toma de decisiones y las políticas públicas que se están comunicando para combatir el riesgo. Y la coordinación operativa es exactamente eso, mostrar ante el público, comunicar que hay una interconexión, una interoperatividad entre distintos actores que están trabajando para solventar ese riesgo. Ahora, el miedo, no lo tengo reflejado en la próxima lámina, así que lo planteo acá. El miedo, el factor miedo, es importante en cuanto al riesgo. ¿Por qué? Porque el miedo a veces del Estado de comunicar el miedo, por así decirlo, genera una pérdida de la percepción del riesgo. Recordemos que el riesgo es la manifestación de dos variables, la amenaza y la vulnerabilidad. O sea que hay que comunicar la amenaza. El miedo es un factor persuasivo. Al Estado no debe darle miedo, como bien dije, no debe darle miedo comunicar el miedo. O sea que la gente tema a la amenaza. Tampoco la idea es provocar pánico, pero tiene que utilizar el miedo como mecanismo persuasivo. Comunicar la amenaza en torno a su sentido integral. Por ejemplo, el COVID-19, ¿qué implica? ¿Qué síntomas refleja? ¿Cuál es la probabilidad de que termine en una tragedia, en un fallecimiento? ¿Cuál es su nivel de contagio? Todo eso genera miedo, pero es un miedo que está siendo gestionado por la comunicación de riesgo para evitar la provocación del pánico. Pero el miedo es un factor importante en la comunicación de riesgo, tiene que ser comunicado, tiene que difundirse, entre comillas, el miedo en sentido gestionado y controlado, como bien lo he explicado. Consejos prácticos: evitar excesos retóricos. Es el primer consejo que se daría para lo que es la comunicación tanto de riesgo como de crisis. Los excesos retóricos vienen siendo, primero, la politización y partidización, por el tema de credibilidad de la vocería. O sea, a la hora de la comunicación no se tiene que ver la comunicación del riesgo o de la crisis desde el punto de vista de un partido político, de una tolda política. ¿Por qué? Porque el hecho de la politización y la partidización genera que las corrientes contrarias busquen desmentir o generar una percepción contraria a lo que se quiere comunicar. Y eso lo vemos cuando las corrientes más radicales de derecha nacional se ven en las redes sociales tratando de desmentir todo lo que implica el riesgo. Antes de que llegara el COVID, minimizando la presencia de este virus. Después de que llegó, desmintiendo los números que está dando el gobierno. Eso genera este tipo de contradicciones, por lo cual es importante evitar la politización y la partidización para evitar esa fractura en la comunicación social, por así decirlo. Segundo exceso retórico que hay que evitar, la ira o la estigmatización indebida.
desviar la atención a través de la ira hacia un tercero. Eso, como ejemplo, podemos ver a Donald Trump lo que está haciendo. ¿Qué hace con respecto a su gestión del riesgo? Bueno, ya no sería gestión de riesgo, realmente ya en el caso de Estados Unidos ha pasado a ser una crisis, por lo cual la comunicación tiene que ser de gestión de crisis. Él está apelando a llamar al coronavirus el virus chino. Está tratando de generar una estigmatización y proyectar la ira del público hacia un factor externo para evitar la responsabilidad de sus propias acciones. Tercer exceso retórico, evitar la polarización extrema. Sumada a la crisis, afecta la salud psicológica. ¿Por qué? Porque la polarización extrema, muy relacionado a lo que estaba hablando de la politización, de esas corrientes ultra radicales que están en contra de quien está comunicando, genera, bueno, alteración en la psicología del público, por así decirlo, por la contradicción de los mensajes, por no saber a quién creerle, por ya el estrés diario de estar ante la amenaza. Es suficiente estrés como para incluirle también el bombardeo de informaciones contradictorias y totalmente enfrentadas, entre otras. El próximo exceso retórico sería la retórica descontextualizada. Un ejemplo que creo que es el ejemplo más claro que puede haber es el caso de la publicidad que se dio en Ecuador de una funeraria financiada por el Estado para enterrar a los muertos por el COVID. Eso es una retórica descontextualizada porque estás entonces promoviendo un elemento comercial de un hecho que afectó a miles de familias y que emocionalmente, o sea, simplemente es un absurdo. El exceso retórico del negacionismo deliberado, caso Trump y Bolsonaro, negar la crisis. Estamos en crisis, el mundo se está cayendo, pero nosotros comunicamos que no está pasando nada, a pesar de que todos saben que no está pasando nada. Este exceso retórico me recuerda a la imagen de los famosos memes que siempre andan circulando por allí, del perrito que está sentado en una mesa sonriendo mientras todo está envuelto en llamas. Bueno, más o menos eso es el negacionismo deliberado. Bueno, con esto prácticamente concluimos lo que sería la presentación de la comunicación de riesgo y de crisis. Estos consejos prácticos es lo último que podría aportar, que yo más bien catalogaría esto de una introducción a la comunicación política gubernamental de crisis y de riesgo, que ese sería el nombre completo. Más allá de eso están estudios que primero tienen que ser desarrollados en torno a la comunicación política, luego de la comunicación política, la comunicación gubernamental, que se desprende de la comunicación política, y luego de la comunicación gubernamental, dentro de ella entra la comunicación política gubernamental de crisis y de riesgo. Sin más nada que aportar, bueno, estaré a las órdenes para responder cualquier duda en lo que termine el foro, pero vamos a pasar, ver si el equipo acá nos puede apoyar, a ver si el compañero Ingerson ya solventó sus problemas, para que pueda pasar a exponer lo que era la primera parte, que era técnicamente tratar la gestión del riesgo y la gestión de crisis en su sentido general. Yo, como bien se dieron cuenta, lo perfilé en el ámbito comunicativo, ya que me especializo en la comunicación política. Vamos a ver si el equipo técnico acá le da apertura a Ingerson. Dame un chance, Ingerson, estamos reiniciando tu audio, ya te vamos a ver si se te escucha. Ok, me escuchan. Mira, sí, ahora sí se está escuchando, Ingerson. Creo que se cayó. No, ahí está. Bueno, aló. Los dejo con Norlan para que le dé la presentación al compañero Ingerson. Ahora sí. Bueno. Permiso, compañeros. Hola, Ingerson, ¿nos escuchas? ¿Se escucha bien? Perfecto, ya escuchamos a Ingerson. Muy bien. No sé, antes de iniciar, lo que queremos plantearles es cualquier aporte, duda, pregunta, la pueden hacer llegar por el grupo de WhatsApp o por el chat de Zoom y nosotros se la hacemos llegar a los facilitadores.
respuesta del Está final. bien, gracias. En ese sentido, ya una vez le damos la palabra a Ingerson, ya tenemos la... Sí, total, completamente. Perfecto, entonces ya tiene la palabra, hermano. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gabriel, muy buena tu presentación. Mira, yo creo que el destino es perfecto. Tu introducción fue muy profunda en el tema de la gestión de riesgo, ¿me entiendes? Entonces mi presentación más que todo es con base al tema económico y creo que fue muy pertinente que tú empezaras la ponencia, en verdad que muy bueno. Me llamó mucho la atención en la última parte, Gabriel, el tema del sujeto cuando se asume toda la vocería, ¿no? Que lo hemos vivido en Venezuela. Y siempre lo hemos dicho. Entonces, te asume a veces toda la vocería y como bien tú lo dijiste, entonces que la población ve que todo el mundo, que el presidente es culpable de todo, y cuando en realidad eso pasa es porque él asume la vocería de todo. Y desde la perspectiva que tú expusiste, igual que lo dice la teoría, bueno, ya va. Por eso es necesario que cada vocero asuma su responsabilidad en los hechos y en la planificación de las políticas públicas para que al presidente, que es la máxima autoridad, no le caiga tanto peso encima. Eso es muy importante, eso siempre lo hemos tratado de exponer y de decir en varios espacios. Bueno, nosotros vamos a pasar, ustedes van a colocar ahí las láminas, ¿no, Norla? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Nosotros vamos a hablar un poco sobre ya tenemos la lámina. Ya la estamos compartiendo. Listo. ¿Las logras ver, Ingerson? Sí, a ver, sí, listo. Okay. Ya la tenemos aquí. Gracias por tu aporte, Ingerson. Ok, fíjense, en estos momentos es muy importante, nos quedamos en esta lámina, exacto, es muy importante el tema de la gestión de riesgo en el marco del COVID y sobre todo un tema tan importante a nivel global como es el tema económico. La gente está angustiada, ¿qué está pasando en el mundo? Cómo el COVID está impactando a la sociedad, y cuando hablamos de economía, solamente no estamos hablando del hecho económico, sino que las consecuencias que trae para la sociedad. Entonces, yo quise en esta primera lámina colocar un poco un enfoque sobre la gestión de riesgo. Esta gestión de riesgo, como lo dice la lámina, es estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de
una secuencia de actividades humanas que incluyen la identificación, el análisis y la evaluación del riesgo para luego establecer estrategias de su tratamiento utilizando recursos gerenciales. Ya lo vimos, lo decía Gabriel al principio, ¿no? Entonces, Acabamos de tener un problemita de conexión con el facilitador, ya lo solucionamos. Ingerson, ¿nos escucha? ¿Tienes el audio activo? ¿Nos escuchas? ok, sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, seguimos con la presentación. Ok, sí, sí, ¿y ustedes? Sí, te escuchamos, te escuchamos. A veces se escucha cortado por el tema de la señal, pues, pero... Sí, por el tema de tu conexión. Sí, seguramente. No, no es muy bueno. CanTV no me quiere mucho. Miren, ok, en la otra lámina, para que vean nosotros nos preguntamos cuál es exactamente, cuál es el riesgo o dónde del impacto que puede tener allí que el coronavirus atraviesa una ralentización, ¿verdad?, de la actividad económica de los Productos Internos Brutos de cada país. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, dice que, recordemos que la Agenda 2030 es la continuación de los objetivos del milenio y tiene que ver con la superación de la pobreza, del desempleo, mejorar las condiciones de vida de Latinoamérica, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo dice que está en riesgo alrededor de 1.250.000 empleos a nivel global. La Unión Europea dice que el COVID va a traer como recesión aproximadamente el 7.4% de empleo y estima una caída del Producto Interno Bruto del 8%. No sé si si se ve el video aquí. No, me estoy viendo, ¿no? En el caso de Asia y de China... Te quitamos el video para que todo el internet pueda enfocarse nada más en el audio y no se corte el audio. Se escucha mejor. Ok, excelente, excelente. Bueno, fíjate, y es mucho mejor para mí, me siento más en confianza. Mira, en el caso de Asia y China, se dice que puede perder entre el 0,5 y el 1,7 del Producto Interno Bruto. Fíjense que en China y Asia la recesión no es tan profunda, bueno, porque China tiene un gran peso. Las estimaciones dicen que China va a ser el único país a nivel global que no va
a caer su Producto Interno Bruto por debajo de cero, ¿no? Eso es muy importante. Pero quitando a China, a nivel sectorial, hay sectores como el sector turístico en Asia que puede perder hasta un 30% de su valor. En América Latina, sabemos que América Latina es una de las regiones más vulnerables. La economía sigue siendo muy débil, es una economía emergente, lo que llaman la economía emergente. Se estima que la caída del Producto Interno Bruto va a estar por encima del 10% y una pérdida de 30 millones de empleo desde México hasta la Patagonia, ¿no? Y en particular, en el caso venezolano, bueno, nosotros tenemos un quinquenio con problemas serios en la economía. Estamos a punto de seguir cayendo más todavía. Estamos hablando de un 30% con respecto al año anterior. ¿Qué pasa? Digamos que ese es el riesgo, ¿no? Eso es lo que hablaba Gabriel al principio. Esa es las hipótesis que están tomando todos los organismos internacionales para decir lo que va a pasar en el mundo a nivel global de acuerdo al impacto que va a tener el coronavirus. Ahora, si nosotros vemos la próxima lámina, que ya la tenían allí puesta, si nosotros vemos cómo abordamos el riesgo desde el punto de vista económico, vemos que hay un método generalizado para saber qué pasa en las economías del mundo. ¿Cuál es el que vimos anteriormente, verdad? O digamos, es la hipótesis dentro del diagnóstico. El diagnóstico, la ralentización, se estaban perdiendo el comercial entre ellos, internacional, que lo vimos anteriormente en economía. Volvimos a tener un altibajo de conexión con el facilitador, con Ingerson. Ya se está reconectando. ¿Aló?
Ahora sí me escucha por allí. Norland. Sí, te escuchamos perfectamente, Ingerson. Continúa. Ok. Ok. Está bien. Entonces, quedamos en la próxima lámina, ¿no? En la que está el esquema. Ok, allí. Ya sabe, o sea, es una metodología de impacto, la hipótesis, que entonces el riesgo es la hipótesis. Luego, anterior de esa hipótesis había un diagnóstico. Ahora nos vamos, ¿cuál es el impacto que puede tener ese riesgo si se hace realidad, ¿no? Y a partir de allí se establece una serie de políticas públicas, que es lo que están haciendo los países actualmente en el corto plazo. Plazo. Fíjense, ¿qué está haciendo allá? Saludos. Ya viendo que el internet nos ha jugado una mala pasada respecto al tema de la conexión, creo que se nos hace muy difícil continuar con la clase del profesor Ingerson, que nos cuesta muchísimo poder entender lo que nos plantea, porque se corta la conexión. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es, la clase la vamos a grabar y la difundimos a ustedes por medio de nuestra plataforma de envío, los que se inscribieron, y también por medio de YouTube, que esta clase va a estar colgada de manera directa en nuestro canal de YouTube. Entonces, ya pasaríamos a la ronda de aclaratoria de dudas. Gabriel tiene unas dudas ya que le fueron planteadas y que las va a aclarar. Entonces, le doy derecho a palabra a Gabriel. Seguro. Bueno, hemos recibido un aporte que nos solicita aclarar en torno a lo que sería una crisis real, una crisis que se manifiesta en algún ámbito. Bueno, pido disculpas, me retiraré de nuevo el tapabocas. Aclarar las diferencias entre una crisis que se manifiesta en cualquier ámbito a lo que sería una crisis de la opinión pública. Es bueno que haya surgido esta duda porque para yo poder aclarar que no estoy hablando en ningún momento o mi exposición no fue enfocada a crisis de opinión pública. No, es en torno a la comunicación de una crisis real. Una crisis real, o sea, una crisis real, llámese, estoy usando ese concepto para catalogar una crisis que se genere en un aspecto distinto a la opinión pública en torno a la imagen de una persona. ¿En qué sentido? Una crisis de opinión pública que yo como decisor esté sometido a un momento en el cual mi imagen pública se enfrenta a una crisis, llámese por algún escándalo mediático o alguna decisión tomada. No es eso a lo que me estoy refiriendo. Estoy hablando de la gestión de la comunicación en torno a crisis que se presentan, como por ejemplo sería la crisis de salud que genera el COVID en los países que llegó a ser una crisis. O las crisis que se generan cuando en un estado se sufre de una
manifestación de una amenaza natural, llámese un terremoto, un tsunami, o una crisis política generada en torno al conflicto de dos tendencias, y que ese conflicto termine siendo antagónico y ponga en riesgo lo que sería la estabilidad política del país. A esas crisis es a las que yo me refiero cuando hablo de la gestión de la comunicación en crisis. Uno gestiona cómo va a mandar los mensajes, qué mensaje va a mandar, hacia qué sectores o hacia qué público está dirigido, que en tiempo o en momentos de crisis se genera generar la comunicación, las herramientas de las cuales puede disponer para comunicar la crisis, evitando y mitigando los daños de la propia crisis. Por ejemplo, una de las herramientas que comentaba, la reafirmación del poder. En momentos de una crisis que pone en juego el tema de la estabilidad del Estado, reafirmar el poder es un elemento clave de la crisis. Por eso es que vemos en momentos determinantes de crisis de estabilidad política de cualquier país del mundo a los presidentes o primeros ministros saliendo a dar declaraciones con su gabinete de alto mando militar o cualquier tipo de simbología que refleje la reafirmación del poder. O sea, al final, la comunicación en crisis son herramientas comunicacionales desde el punto de vista de la perspectiva de la comunicación política, que tiene tres elementos fundamentales en su manejo, desde el storytelling, el framing, que sería el encuadre, o llamándolo de otra forma, la narrativa, el encuadre y el desempeño, por así, sí, el performance, que sería la forma en cómo generamos el acto político, por así decirlo. Entonces, en el marco de esas tres herramientas de la comunicación política, ¿cómo generamos herramientas que nos ayuden a solventar las crisis desde el punto de vista comunicacional? Entonces, diferenciando la comunicación en crisis de lo que sería una crisis de comunicación en torno a la opinión pública. O sea, un escándalo político o las opiniones que se generan en torno a las decisiones. Son dos cosas distintas. No sé si tengamos otra duda por ahí, ¿no? Y si queda clara y respondida el aporte que nos generaron. Hasta ahora no nos han planteado otra duda. No bueno, sé si... También pueden generar el mecanismo de los tres punticos, darle a levantar la mano para nosotros habilitarles el micrófono y que puedan dar un aporte o una opinión. Ahora, yo creo que la compañera Libertad tiene un aporte, según me lo planteó. Voy a activarle el micrófono. Desde acá.